y hable a través de cada uno de nosotros. No somos nosotros, no somos ninguno de los pastores, solo somos mensajeros de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que pone en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones lo que Él quiere que ustedes y yo escuchemos en esta mañana. Hermanos, si tú estás aquí, no es casualidad. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene algo que decirte de corazón a corazón. Pon atención. Aquí en la comunidad cristiana Cochabamba pretendemos con todas nuestras fuerzas ser muy cristocéntricos. Pretendemos predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y esa obra en la cruz es la que realmente queremos decir, proclamar, pero no solamente eso, sino también modelarla, porque esa muerte en la cruz tiene un efecto personal en cada uno de nosotros, o por lo menos debería tenerla. Y eso es lo que queremos predicar y pretendemos predicar. Pero olvidarnos del enemigo, creo que sería una gran torpeza de nosotros. Porque el enemigo, Satanás, hermanos, es absolutamente real. Y él está como león rugiente, dice la palabra, acechándonos, persiguiéndonos silenciosamente para poder hacernos caer de muchas formas. Es una verdad que quiero reflexionar en esta mañana. Yo no quiero predicar a Satanás, porque él no se merece ni siquiera nada de eso. Pero sí quiero manifestar que cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, hemos entrado a un campo de batalla. La guerra y la lucha espiritual es absolutamente real. Y no lo digo yo, lo dicen varios pasajes en la palabra, muchísimos. Yo he seleccionado 3, donde dice en Efesios 6:12, Efesios 6:12, que es uno de los pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, etc. Aquí Pablo nos está diciendo a través de esta carta que dirigida a los de Éfeso: hermanos, estamos en lucha. Y la lucha no es contra carne, no es una lucha en la cual tú puedes agarrarte a puñetes con alguien. La lucha es contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Y la lucha es permanente, nos demos o no nos demos cuenta. Yo diría y pediría que todos nos demos cuenta. Porque nos damos cuenta es que el enemigo está muy tranquilo con nuestra actitud. Hay otra palabra que está en 2 de Timoteo, los que anotan pueden anotar, 2 de Timoteo 1, 7 y 8. Dice: porque no nos has dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso,
en el Señor, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, Pablo era el primero en reconocer que la vida cristiana no es una tacita de leche. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Hay otro pasaje que también está en 2 de Timoteo y está 3:12. Vamos a leer un poquito antes. Pablo le está diciendo a Timoteo su testimonio, dice el 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a hacer? Van a padecer persecuciones. Uy, qué bueno. Pablo nos está advirtiendo, le dice a Timoteo en forma específica y nos dice a cada uno de nosotros: si quieres vivir piadosamente, hermano querido, piadosamente es una vida que agrada al Señor, vas a padecer persecuciones. Y yo digo, ¿por qué es que Dios permite que estemos en batalla? ¿Acaso la vida cristiana no es una vida llena de gozo, de paz, donde la gracia del Señor es, definitivamente es? Pero aún así estamos en batalla. ¿Por qué? Hay un aspecto que me ha gustado mucho y que puede ser un buen punto de partida para todos nosotros. En el momento en que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, hermanos, cada uno de nosotros, a través de su palabra, Dios nos ha encomendado responsabilidad de proclamar su evangelio, de llevar su evangelio a todas partes, hasta lo último de la tierra. Muchas veces, hermanos, este mandato de Dios nos queda un poco grande, porque a veces nos cuesta inclusive llevar el evangelio a nuestro barrio, un poquito más allá. Pero créanme, el propósito de Dios es que realmente proclamemos el evangelio. Hermanos, y cuando uno proclama el evangelio, el auténtico evangelio, dice acá, pone en evidencia al pecador. Cuando presentamos la luz, el evangelio a alguien, el pecador se haya descubierto, se pone en evidencia. Y hermanos, a nadie le gusta ponerse o que alguien lo ponga en evidencia, porque todos los que hemos vivido en pecado, practicado el pecado, no nos gusta que nos pongan en evidencia. Y por eso es que yo cualquier cosa para que tú te calles, para que el evangelio se quede en las iglesias ahí donde está muy bien, pero que no salgan hacia afuera. Que mi vida no hable de las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. Quiero pasar como un verdadero agente secreto. El enemigo quiere eso. Pero nosotros debemos saber que si vamos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, tengan la absoluta seguridad, vamos a sufrir persecuciones. Entonces, debemos estar preparados, hermanos. No es nada fácil.
En el grupo de jueves, el grupo de estudio que tenemos, justamente estamos estudiando a Jeremías. Y lo poquito que hemos visto, nos damos cuenta cómo Jeremías ha sufrido, porque Dios le dio la responsabilidad de ser profeta de él y llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. Por eso le decían el profeta, ¿qué le decían? El profeta llorón, porque ya no sabía qué hacer, ya ni llorar era bueno. Lo han azotado, lo han metido en la cárcel, lo han puesto en una cisterna, lo han puesto en un cepo, con su carita ahí, sus brazos colgados. Y el pueblo no se arrepiente. No eran las pilas. Tampoco le vamos a dar gusto al enemigo. Eso. Hermanos, lo que quiero que salgamos de esta mañana, lamentablemente, que salgamos con la convicción de que estamos en medio de una batalla. Y espero que nadie, como están aquí mis parientes mexicanos, se me achicopale. Es como decía Cantinflas. Que nadie tenga temor, porque es una realidad. Estamos en batalla, nos guste o no nos guste. Pero lo que quiero ver y destacar es cómo debemos enfrentar esta batalla. Porque el enemigo va a hacer cualquier cosa para mellarnos. Pero nos ha vencido al enemigo. Quiero ir paso a paso y quiero destacar 4 aspectos. El enrolamiento o llamamiento. Para esto vamos a leer 2 de Timoteo 2, 3 y 4. 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Dice pues, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este es un ejemplo que Pablo le presenta a Timoteo. Y también, si seguimos el versículo 5 y 16, toma otros ejemplos, el del atleta y del labrador. Sería interesante una vez hacer todo un estudio sobre esto, pero nos vamos a dedicar solamente al soldado, al que está enrolado en el ejército. Y una de las características, yo no sé, ahora ya no es tanto, pero antes en La Paz, cuando éramos jóvenes, no sé, hay algunos de acá de La Paz y se acuerdan, pero había una escuela militar, que sigue habiendo en realidad, y de ahí salían cadetes, ¿no? Pero no salían solamente como cadetes, sino que salían del cuartel, de ahí de su el lugar donde los entrenaban, los domingos a pasear en el Prado, ¿no? Y daban vueltas en el Prado. Era la época en que todavía se daba vueltas en el Prado, ahora ya se marcha solamente. Y yo me acuerdo que salían con un aire de, ¿no?, hidalgo, bien plantados con su uniforme de cadetes, y lógicamente pues todas las chicas iban detrás del cadete y nosotros teníamos que vestirnos de no sé qué para que nos miren. No lo lográbamos. Entonces mucha gente y muchos varones decían, yo quiero eso, ¿no? Porque vestidos de uniforme era diferente, se veían tan hidalgos,
donde realmente se veía que eran diferentes, eran otra vida. Nosotros éramos más gualaichos, no, ellos se comportaban, eran bien portaditos. Hermanos, cuando uno desea ingresar a la vida militar, a la carrera militar, tiene que dejar otra vida. ¿Cuál es esa vida? La vida civil. No puedes estar en la carrera militar si todavía quieres comportarte como en la vida civil. No conjuga. O estás en la carrera militar o estás en la vida civil. No sé si me entienden, hermanos. Pero lo que les quiero decir es que cuando hemos dado ese paso de fe, hemos dejado una vida, la vida de esclavitud. Una vida donde el enemigo era nuestro Señor y nuestro amo, y vivíamos al compás de Satanás. Tú me dirás, hermano pastor, yo nunca me di cuenta. Es perfectamente, es otra de las artimañas del enemigo. Ni cuenta te vas a dar, pero ahí estás. Y en ese momento en que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hemos creído que Él ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre por cada uno de nosotros, y nosotros hemos mencionado públicamente, incluso en el bautismo, que queremos entrar a este ejército divino, tenemos que pensar que ahora estamos con otra vida o con otro tipo de vida, que es la vida de libertad y de victoria. Hermanos, no podemos vivir en libertad y victoria si todavía queremos estar viviendo como éramos antes. No podemos, pero muchos hacemos lo imposible para estar así, o sin darnos cuenta lo hacemos, porque es más cool, como decía mi hermano José Luis. O estás en uno o estás en otro. O estás en la vida militar, o estás en la vida civil, o estás todavía como esclavo de Satanás, o estás como esclavo, siervo de Jesucristo. De la servidumbre no te escapas. Pero hermanos queridos, tenemos que tener una claridad en nuestra mente que ya no somos dueños de nuestra vida. El enemigo va a hacer cualquier cosa para decirte: oye, no te preocupes, no te esfuerces, no te fatigues. Tú ya tienes la vida eterna ganada. Tranquilo, quilo. Ahora dedícate a ti, a vivir en paz, en alegría, en gozo. Eso es lo que el enemigo quiere. Hay un relato que un poco ejemplifica esto. Voy a leer rápidamente, me gustó. Dice: tuve un amigo, dice el autor de esto que voy a leer, que había estudiado para prepararse y conseguir un empleo como cualquier otra persona. Pero cuando llegó a los 18 años, de pronto se encontró con un compañero de la infancia que había escogido la carrera militar. Su aspecto, vistiendo el uniforme, le asombró, le llamó la atención. Este encuentro le cambió el rumbo. Al oírle, se dio cuenta que era una forma de vida más atractiva, digna, y también una manera de independizarse de su familia. La primera cosa que le sorprendió fue su personalidad, su carácter y seguridad. Recordó entonces que durante la escuela primaria era un niño tímido y que todo el mundo se burlaba de él y hacían bromas. Este encuentro le hizo reflexionar a un amigo.
Y pensando en su supuesto cambio de vida, tuvo en cuenta algunas ventajas que observó en la carrera militar, pero hasta el momento no podía valorar el precio de lo que estaba decidido a llevar a cabo. No se trataba de un simple cambio de empleo, ello implicaba un significativo cambio en su forma de vida. Pero un día se decide a enviar la solicitud de ingreso, el ejército lo llama, atendiendo a su pedido, se presenta y luego de un periodo de examen es aceptado. Allí comienza una serie de cambios de los que no tenía idea. Le cambian su ropa por el uniforme, ahí está, hasta ahí estaba bien. Le cortan el pelo casi a ras. Debe ajustarse a un menú de comidas, no la que como cocinaba la mamá. Debe dormir en un enorme cuarto junto con sus 50 compañeros, no como su cuartito y su bañito privado. Lo despiertan al toque de trompeta. Añoró de inmediato la forma en la que lo despertaba su madre. Le acariciaba la cabecita y con un golpecito suave en su hombrito le decía: vamos, mi amor, ya es hora de levantarse. Comenzó el duro entrenamiento. Todo se hacía a la carrera. Más de una vez sintió un doloroso arrepentimiento por haber dado ese paso. Y aunque físicamente notaba que iba progresando, los recuerdos de su vida anterior le estropeaban el sueño. Lo único que lo mantenía firme era que no quería volver a su casa fracasado y avergonzado, y que seguía teniendo presente las ventajas que le habían hecho cambiar de rumbo. Se mantenía firme mirando lo que podía llegar a ser en el futuro. Uno de los secretos para mantenernos firmes, hermano, en el camino donde Dios nos ha puesto, es tener la mirada al frente. Es tener la mirada en Cristo Jesús. Es saber que Él nos ha dado con esa muerte y resurrección ya la vida eterna. Y eso es gozo, eso es alegría, y eso es lo que nos debe sustentar. Estamos en lucha o batalla espiritual. Segunda de Timoteo 3, 11 y 12. Ya hemos leído esto, donde nos dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando uno es esclavo del enemigo, como éramos antes, no hay guerra que valga. Ahí los esclavos lo único que hacen es sufrir y comer. Pero cuando hemos dado ese paso de libertad y hemos decidido ser libres de la esclavitud del enemigo, sería absurdo seguir viviendo como esclavo. Entramos en un campo de batalla y no entramos en un campo de diversiones. Pero hay dos aspectos que quiero realmente que podamos meditar para que estemos convencidos de que si estamos en este campo de batalla, tenemos recursos que podemos echar mano. En primer lugar, debemos tener la plena y absoluta seguridad de que estamos en el equipo o en el bando ganador. Ya el pastor Fabio ha predicado alguna vez sobre esto y yo quiero recalcarlo. No podemos pensar que la lucha en la cual Dios nos ha puesto es una lucha en la que yo tengo que armarme con mis armas y luchar contra el enemigo. Ya estoy en el bando ganador. Satanás ha sido derrotado en mi vida. Pero todavía hay muchas vidas que faltan por rescatar.
El enemigo va a hacer cualquier cosa para paralizarnos, para que no demos pasos hacia afuera. Como decía mi amigo Carlos, qué bueno que ahora estemos pensando en evangelismo, porque vamos a ir hacia afuera y el enemigo va a hacer cualquier cosa para que eso no suceda, porque eso no le gusta. Nos prefiere como estamos. Orar, ¿para qué orar? Si estás bien. Evangelizar, oye, ya estás con la vida eterna asegurada, ¿para qué? Estate tranquilo, ya estás en el equipo ganador. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Para qué? ¿Para qué venir al culto? Ya tenemos ganada la vida eterna. ¿Para qué venir temprano? Si total, estoy viviendo a mi manera, no a la manera que Dios quiere que vivamos. Hermanos, el enemigo va a hacer cualquier cosa para que sigamos teniendo una vida de civil y no una vida que estemos enrolados en el ejército de nuestro Dios, en un ejército divino, donde nuestro sí es sí, donde nuestro no es no, donde si Dios nos dice que vengamos a una hora, ahí estaré, y si no, pediré disculpas. Haré la lucha de ser un buen testimonio, de vivir una vida recta en medio de mis amigos, en medio de mi trabajo, donde es más difícil. Es mucho más fácil venir aquí a la iglesia y vivir una vida, bueno, no vivimos una vida de contemplativa, pero muchos piensan, mucho más difícil estar allá afuera y brillar. A eso al enemigo no le gusta. Él prefiere que estemos tranquilos, serenos, cómodos. El segundo aspecto está en Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias a Dios. La lucha no es nuestra. El poder no es nuestro. Porque el Señor nos dice, como lo dijo a Pedro: oye Pedro, ven acá. Satanás me ha pedido a ti y te vas a zarandear. Y Pedro estaba pensando: pero Señor, tú no lo vas a permitir. No, Pedrito, sí lo voy a permitir, pero voy a orar, clamar, para que tu fe no decaiga. Para que tu fe no decaiga. El poder es de Dios, es de su Espíritu. Hay un ejemplo, no sé si alcanzan, Juan Pablo, no hay, ¿verdad? En los navegantes donde hemos conocido al Señor, se llama la rueda. ¿Se acuerdan de la rueda? Es una rueda que lo tenemos en el 101. Espero que todos hayan hecho el 101. Y es una rueda donde dice cuáles son las características del cristiano obediente en acción. Y es una ruedita, ¿no? Pero en cualquier rueda, una bicicleta, por ejemplo, ¿de dónde viene el poder de esa rueda? ¿De dónde se transmite el poder? Del eje. Igual en esta rueda. El eje de esta rueda es Cristo Jesús, que es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Es el poder que tenemos de lo alto para poder vivir una vida victoriosa en medio de la batalla. Y como cristianos obedientes en acción, realmente lo que queremos es 4 ejes donde se transmite, porque la fuente viene del eje, pero cómo se transmite a la rueda ese poder es a través de los radios, de los ejes. Y hay 4 ejes en esa ruedita, 2 verticales y 2 horizontales. Los verticales son la palabra de Dios. Dios, ahí está.
la palabra de Dios y la oración. Hermanos, si queremos que ese poder de nuestro Señor nos mueva a cada uno de nosotros, nos haga salir de nuestra comodidad y realmente seamos verdaderos soldados en Cristo Jesús, palabra y oración. Palabra y oración. No hay más, hermanos. Y decisión, por supuesto. Y hay 2 radios horizontales donde el testimonio de mi vida es importante ante los demás. Y el compañerismo cristiano. No podemos estar solos. Y esta fuerza que viene de Cristo y los radios que transmiten a la rueda nos convierte en cristianos obedientes en acción. Y esas nubecitas son para señalar que estamos en acción. Estamos en el equipo ganador y tenemos la fuerza de nuestro Señor. Entonces es una batalla ganada, siempre y cuando el enemigo no nos haga creer que estamos derrotados. ¿Cuál es el propósito de estar en la batalla? Y créame que hay muchos propósitos, pero vengo a tocar la parte medular de esta prédica. Y como decía al principio, el enemigo va a hacernos creer que si en el momento que hemos dado ese paso nosotros y Dios nos ha salvado, el enemigo va a hacer cualquier cosa para que pensemos que la batalla terminó el momento en que nosotros hemos entrado a ese ejército. Y si estamos en batalla, Señor, por favor, yo quiero estar en la retaguardia. Quiero ver la parte logística, soy bueno para eso. Yo voy a proveer todo lo que necesitan los que están al frente de batalla. El de la logística es el Espíritu Santo. Es el que nos provee, nos anima, nos da los recursos que necesitamos. Pero quiere Dios que estemos en el frente de batalla. Y el frente de batalla es nuestro hogar. Ahí es donde debemos luchar con las armas de Jesucristo, con las armas de Dios. Pero hay un propósito fundamental. Hermanos, Dios por su absoluta soberanía, Él ha querido y quiere usarnos a cada uno de nosotros para desplazarlas, para llevar su luz hasta lo último de la tierra. Ese es uno de los propósitos fundamentales por el cual estamos enrolados en este ejército divino. Dios nos utiliza y nos capacita para que seamos obedientes a la voz de nuestro general. Ya no podemos escucharnos a nosotros mismos o a otra persona. Tenemos a alguien, una cadena de mando, donde tenemos que estar sujetos y cada uno va a responder ante el general de cómo está ejerciendo su liderazgo, cómo está ejerciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hermanos, el Señor nos ha pedido que lleguemos hasta lo último de la tierra y muchas veces no podemos llegar ni siquiera a nuestros vecinos. Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que en un momento dado nos va a pedir cuentas. Tenemos la responsabilidad de salvar al que todavía está atrapado en las garras de Satanás. No podemos ser indolentes. Y eso hablo por mí y por cada uno de nosotros. Seguramente muchos de ustedes están haciendo mucho y no es necesario que les diga, pero es justo reflexionar.
No podemos ser indolentes y ver cómo los parientes, amigos se van derechito al infierno, porque simplemente nosotros no hemos sabido cómo compartir una vida llena y plena del Espíritu Santo. Tenemos que tomar el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Hasta el último hombre? ¿Alguno ha visto la película Hasta el último hombre? Hay algunos de ustedes. Se las recomendamos. Esta película Hasta el último hombre se trata de una persona que quería entrar al ejército de todas maneras, pero él no quería llevar en ningún momento un fusil, un arma. Y lo único que él tenía en mente es ayudar y salvar al necesitado dentro de la batalla. No les cuento más porque me encantaría que ustedes la puedan ver. Esta persona, todo el mundo se hacía la burla de él. Pero ¿cómo vas a ir a la batalla sin un fusil? ¿Dónde estás yendo? ¿No? Yo tengo mi llamado. Yo sé lo que quiero. Y cuando hubo necesidad de retroceder, porque el enemigo, los japoneses, estaban haciendo tabla rasa del ejército aliado, él se hizo al muertito. Y ya no les cuento más, pero les voy a seguir un poquito más. Y se quedó en medio de la batalla y escuchaba lo que hablaban, no entendía nada, pero los japoneses. Y cuando los japoneses estaban distraídos, ya saben lo que él hacía. Hizo lo imposible. Porque muchos de esos que estaban tirados en campo de batalla todavía estaban vivos. Hermanos, ¿cuántas personas nos miran con una mirada de ayúdame? Aunque no lo crean, aunque no lo reconozcan, aunque estén muy felices viviendo como están, pero en el fondo de su alma están gritando: ayúdenme, necesito de alguien que me saque de mi desesperación. Hermanos, hemos sido llamados para misericordia. No podemos pensar que solamente ya estamos en el equipo ganador y viva, ya he cumplido, ya soy feliz, tengo la vida eterna, no me preocupo, ahora voy a vivir en compañerismo. No, hermanos, hay mucha gente que nos necesita. Ese es el propósito, uno de los propósitos por el cual Dios nos llama. ¿Cómo debo responder? Voy a ir terminando. Y voy a ver según el pasaje de Efesios 6, el versículo 11. Aquí está la clave para ver cómo debemos manejarnos en medio de esta batalla. En primer lugar dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tres aspectos que los digo por el tiempo poco rápidamente. Primero, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí el Señor no nos está diciendo: querido hijo mío, te recomiendo desde lo más profundo de mi corazón que consideres vestirte con la armadura que yo te voy a dar. Si quieres, lo usas; si no, bueno, yo respeto lo que tú decides. Hermanos, está absolutamente claro. Es imperativo: vestíos de toda la armadura de Dios. Si queremos estar triunfantes en medio de esa batalla espiritual, que querramos o no estamos, lo primero que tenemos que hacer es vestirnos de toda la armadura de Dios. Y en esta pequeña parte del pasaje quiero hacer notar dos cosas. En primer lugar, dice de toda.
No es que, Señor, es que esta chaquetita que yo tengo me queda, mira, divina. Y la armadura que tú me das, un poquito me ajusta. O el yelmo o los zapatitos, mis zapatos son cómodos. Pero los que tú me das, tengo empeine alto como yo. Hermanos, toda la armadura de Dios. Lamentablemente no podemos hacer el detalle de eso sería interesante hacer en otra prédica. Pero cuando dice toda, el yelmo, la coraza, el escudo, el cinturón de la verdad y los zapatos. Pero también la espada, que es la palabra, y la oración. Toda la armadura tenemos que estar vistiendo, hermanos, porque eso es lo que Dios nos instruye. Y cuando el general dice algo, el soldado no replica. Es que aquí no hay esques. Cuando digo toda, es toda. Y cuando digo toda la armadura de Dios, no es mi chaquetita o mis zapatos, es la armadura que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no estamos conscientes de estos, hermanos, no vamos a estar luchando. O si de repente el enemigo no nos dice nada, es porque estamos tranquilos, no le estamos haciendo ni cosquillas al enemigo. Por eso a veces podemos confundir. Es que qué bendecida es mi vida. Claro, el enemigo quiere que te estés así. Porque en el momento que estés saliendo, que vayas y seas ejemplo, testimonio de vida, y estés incomodando al enemigo y estés rescatando a otros, vas a ver como el enemigo no le va a gustar. Pero estamos en el equipo ganador y tenemos la fuerza de Jesucristo. No podemos estar decaídos o derrotados. Estad firmes, dice a continuación. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Aquí me gustaría quedarme mucho más tiempo, pero solamente quiero decirles que este énfasis que Dios hace, porque estar firmes no solamente nos dice en este pasaje, en este libro, hay varios pasajes. ¿Qué es lo que realmente significa? Estar firmes, en primer lugar, hermanos, significa ser controlados por el Espíritu Santo. Estar firmes quiere decir que nuestra vida está llena del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da el poder. Si no estamos viviendo en el Espíritu Santo, hermanos, somos candidatos a ser presa fácil del enemigo. Llenos del Espíritu Santo. Estar firmes quiere decir ser perseverantes en la fe, por gracia de nuestro Señor. Estar firmes en Él quiere decir confiar en quién es Jesucristo. Hablaba hace poco, no sé, con algunas personas, qué difícil es confiar cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la tribulación. Pero es precisamente esas pautas, momentos de tribulación, donde Dios nos incita y nos enseña a que debemos confiar y descansar en Él. Caminar por fe, no por vista. Es muchas veces nadar contra la corriente, porque el mundo nos va a llevar hacia un lado y nosotros tenemos que ir hacia otro. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Rápidamente, Josué y Caleb fueron parte de los 12 que fueron a espiar la tierra prometida. Y cuando volvieron, ¿qué dijeron los 10
de los 12 espías, que eran príncipes, eran personas de autoridad que habían sido enviadas. ¿Qué dijeron? Imposible. Es cierto, ahí la tierra es maravillosa. Traemos una muestra, pero imposible, ahí están los gigantes de Anac. No, nosotros somos como langostas, no vamos a poder. Pero Caleb y Josué dijeron, sí podemos, porque Dios ya nos los ha dado, solo tenemos que ir a tomar posesión de esta tierra, porque Dios es todopoderoso. Recuerden lo que Él ha hecho con nuestros antepasados, de dónde nos ha sacado. Pero ganó la mayoría, y las consecuencias ya las sabemos. 40 años de estar dando vueltas en el desierto. Y en el libro de Josué, si no me equivoco, es 14, 10 y 11. Caleb, cuando ya estaban entrando a la tierra prometida, le dice a Josué: Josué, el Señor me ha prometido que me des estas tierras. Y quiero leer esta parte porque Josué 14, ¿qué dije? 10 al 11, dice, Caleb dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Este versículo es el que me encanta, el 11. Y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Qué hermosas palabras de Caleb. ¿De dónde venía su fuerza? ¿De dónde venía el poder, ese ánimo, ese gozo, esa decisión? Del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción ante las pruebas, ante las tribulaciones, ante las situaciones que vemos difíciles, ante los gigantes que muchas veces vemos en nuestras vidas? ¿Vamos a reaccionar como los 10 o como los 2? Depende si he entendido que estoy en batalla. Depende si he entendido que estoy con toda la armadura de Dios. Depende si he entendido cuál es el propósito de Dios por el cual Él me llama a enrolarme en el ejército divino. Y por último, en el versículo de Efesios, dice: para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, hemos venido diciendo, el diablo es astuto. ¿Qué quiere decir acechar? Acechar, ¿qué quiere decir? No dice. Aquí dice, es espiar o perseguir a alguien, acechar. Y acechanza, dice, es un engaño, una trampa, un artificio que se arma con la finalidad de perjudicar a otra persona. Son artimañas del enemigo. Artimañas viene de arte y de mañas. Ser mañoso había sido un arte. Pero el enemigo está como león rugiente, acechándonos, estudiándonos. Hermanos, el enemigo no es misericordioso, es implacable. Si va a ver a una persona enferma, dudando, él va a atacar ahí y lo va a destrozar. Si se encuentra desprovisto de la armadura de Dios, por eso Él nos va estudiando,
Por eso Él nos deja las acechanzas del enemigo. Eso es algo que debemos profundizar. ¿Qué es lo que el enemigo va a hacer? Lo primero que Satanás busca es que lo desobedezcamos, que seamos desobedientes a Dios. Y esto desde el inicio, desde Adán y Eva. Siembra dudas sobre la veracidad de la palabra de Dios. Lo mismo Adán y Eva. Que Dios no quiere que coman de este árbol. No, es porque no quiere que sean igual a Él. Te recuerda tu pasado y trae sentimientos de culpa. Hermanos, cuando tú sientas culpa, no viene de Dios. Eso es parte de la obra del enemigo. Quiere que te enfoques en las cosas que te faltan y no disfrutes o aprecies las bendiciones que Dios te da. Filipenses 4, 11 y 12 dice: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El contentamiento es parte de lo que Dios quiere de nosotros para no caer en las acechanzas del enemigo. Nos engaña con mentiras. Juan 8, 44. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, quiero concluir con lo que tienen en su boletín, que dice: cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no entramos en un campo de diversiones, entramos a un campo de batalla, donde nuestro enemigo, que ya está vencido, hará cualquier cosa para paralizarnos y no crezcamos espiritualmente y no seamos instrumentos valiosos en las manos de nuestro Dios. Y no, debería decir, podamos rescatar a otros que todavía están atrapados en las garras del enemigo. Que Dios nos dé mucha sabiduría. Hermanos, honestamente no quisiera que digan: uy, este pastor nos ha herido con la palabra. No, no, hermanos. Mi intención no es herirlos. Mi intención es que mueran, pero en Cristo Jesús. Empezando de mí y cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a terminar orando. Dios Todopoderoso, que tu palabra, mi Dios, no sea solamente una buena información o algo que nos ha impactado como un evento. Queremos, mi Dios, que los apuntes que hemos hecho en nuestro boletín no se queden en nuestro banco o en el piso de la iglesia. Queremos, mi Dios, que lo que hemos apuntado podamos repasar, meditar y poder saber, Señor, que estamos en medio de una batalla, pero una batalla ganada, una batalla donde la fuerza y el poder de Jesucristo se ve evidente. Y podemos estar gozosos, llenos de paz, de gracia, de amor. Saber que no importa dónde estemos, estás tú allí en medio de nosotros. Que no vamos a permitir que el enemigo nos quiera ver derrotados, porque no estamos. Pero quiere vernos derrotados, quiere vernos paralizados. Señor, me encantaría que cuando llamemos a capacitar, como lo estamos haciendo, para salir a evangelizar, seamos los primeros, aunque seamos los primeros en poder asistir. Porque queremos, Padre, obedecerte. Queremos, mi Dios,
que cuando llaman a un retiro de matrimonios, Señor, ayúdame a pensar que tengo un encuentro contigo en medio de este retiro. Que mi matrimonio, mis hijos, se merecen tiempo que yo pueda apartar para poder estar en relación contigo, para que tú toques mi corazón, para que tú me orientes, me ayudes a ponerme esa coraza, a llevar ese escudo, que ese escudo es escudo contra los dardos del enemigo. Señor, quiero, pero a veces no puedo. Dios Todopoderoso, ayúdame, mi Dios. Hazme dar pasos adelante. Decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Capacítame. Mejora mi matrimonio, porque quiero modelarte a ti, mi Dios, mi Señor Jesucristo. Quiero ser un modelo tuyo, de paz, de amor, pero también de misericordia. Cuando tú me digas, anda, ve, ese, quiero que tú vayas, le hables, le presentes el evangelio, modeles a Jesucristo, el amor de mío que vaya a través tuyo. Quiero, Señor. Quiero estar contigo en oración y adoración. Cuando una vez al mes, dedicarte un par de horas para alabarte y reconocer quién eres tú. Me comprometo, Señor, porque sé quién eres tú en mi vida, porque he degustado tu amor, he degustado tu poder. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y mi vida, Señor. Te damos gloria y honra a ti. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.